escuchándote, yo le di un cambio a mi vida porque iba por un camino que no me gustaba. ¿Cuántas puertas tienen ahora? Estamos en proceso del siguiente apartamento. Vamos a ver si podemos cerrar el negocio para nuestra tercera puerta. Bueno, esta pareja es increíble. Ella renunció a su carrera de ingeniería para ser profesora de matemáticas. Y él es un emprendedor increíble, abierto, talentoso, que está creando un futuro junto con su futura esposa. Y nos cuentan cómo en menos de 4 años transformaron su vida financiera, tienen claro su futuro, su proceso como inversionistas y aplicando estos principios que estoy compartiendo contigo, no solamente han transformado su vida, sino han impactado a muchas personas. Esta entrevista está increíble. Vamos a hablar con José Miguel sobre su emprendimiento, sobre las posibilidades que ellos tienen para crecer sin dejar de hacer lo que para ellos es importante. Te darás cuenta que tú tienes muchos más recursos de los que tú piensas. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Karen, José Miguel, ¿cómo están? Excelente, muchas gracias Carlos por la oportunidad. Muy bien, yo estoy aquí un poquito como sin habla, Carlos, porque realmente esto es un sueño desbloqueado. En el 2021, cuando te descubrimos y estábamos viendo los primeros videos tuyos y los primeros podcasts, bromeando le dije a mi novio, cuando Carlos Davis me entreviste voy a decir esto. Y nos reímos y hoy es una realidad. Entonces para mí es algo un poco loco, como fuera de este mundo, porque estar hoy aquí, conocerte, es algo que, no sé, estoy nerviosa, estoy emocionada, estoy feliz, te admiro muchísimo y estoy tan agradecida por el cambio que tú generaste en nuestra vida que estoy de verdad, no sé cómo agradecerte, estoy sin palabras. No, yo como lo decía, es el argentino conocer a Maradona, y ahora conocer a Messi, es así de sencillo, simple la admiración y el cariño que le tenemos, a pesar de que usted no nos hubiese conocido antes. Nosotros pues lo seguíamos mucho y hemos aprendido un montón, y de verdad que esto es un sueño hecho realidad, estar aquí hablando con usted. Bueno, muchas gracias, de verdad me siento muy honrado con esas palabras tan hermosas y más todavía con esos resultados de los cuales me siento orgulloso, porque realmente yo te digo, cuando yo veo personas como ustedes que han logrado lo que han logrado, que tienen esa actitud ante la vida, ante su futuro financiero y que a su edad, muchísimo más jóvenes de lo que yo nunca empecé, han hecho todo lo que han hecho, a mí me inspira y me motiva a hacer este trabajo más y más, de verdad que muchas gracias. Y hoy vamos a hacer un episodio espectacular para inspirar a personas y a parejas como ustedes a que tomen esos pasos tan increíbles y tengan la certeza de que van a poder lograr lo que quieran financieramente en la vida, porque es así, ¿cierto? En ese momento ustedes tienen certeza de su futuro financiero. Es increíble el cambio de mentalidad, porque nosotros, o por lo menos yo, esos miedos a futuro, y a pesar que por ejemplo ahorita también estoy emprendiendo y tengo pues un panorama incierto a futuro, tengo la total confianza de que nos va a ir muy bien, porque estamos haciendo el camino que debe ser, formándonos, estudiando, haciendo pues las recomendaciones que nos dan los mentores, y pues dejar que el universo, que Dios disponga, y que se lleguen las cosas y los resultados. Y aprendimos a callar la loca de la casa, que es lo más importante. Bueno, realmente no es que la podamos callar, sino que estamos ahí en la esquinita, lo más que se puede hacer, ¿no? Porque a veces lo que ahí está siempre. O yo el que estoy hablando y es la loca la que está hablando, pero en realidad el tener conciencia de nuestros pensamientos es una ganancia espectacular. Bueno, cuéntenme ustedes qué edad tienen. Tenemos 30 años los dos. Nos conocimos en el colegio y desde entonces iniciamos nuestra relación de noviazgo y bueno, hasta el día de hoy estamos todavía. ¿Y están casados? No. Nos vamos a casar este 14 de julio. Este 14 de julio cumplimos nuestro aniversario número 14, porque nosotros nos paramos desde muy niños. Llevamos un año viviendo juntos y ha sido pues el mejor año de mi vida. Y bueno, ahorita pues a dar el paso ya definitivo, que antes estaba demorado y todo el mundo me molestaba, pero no, digamos que todo es un proceso y estábamos muy chiquis. El hombre es joven pero inteligente, él va sirviendo, no, el mejor año de mi vida, bla, bla. Invirtiendo en su futuro. Él tiene mentalidad inversionista en todo, ¿no? Sí, así es. Gracias, que lo diga usted. Bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué trabajan? Bueno, Carlos, yo me gradué como ingeniera de petróleos, pero justamente escuchándote yo le di un cambio a mi vida porque iba por un camino que no me gustaba. Yo no era muy feliz allí y tomé como mucha fortaleza y ahora soy profesora
profesora de matemáticas, estoy haciendo algo que disfruto y que me da tiempo libre para poder estudiar y dedicarme a, digamos, a esa libertad financiera, que escuchándote a ti fue lo que yo dije, esto es lo que yo necesito y lo que yo quiero en mi vida, libertad financiera. Entonces, soy ingeniera, pero en este momento yo ejerzo como profesora de matemáticas. ¿Para un colegio público o privado? El año antepasado fue el concurso, concursé, pasé y estoy en un colegio público, estoy contratada con el magisterio, con todos los beneficios que tiene ser servidor público. Y en el colegio donde nos graduamos nosotros. Qué hermoso. Déjame adivinar, Karen. Tú trabajabas para la petrolera con un sueldo de ingeniera en una empresa súper sólida y te saliste para entrar a un colegio público a ser profesor de matemáticas. Sí, es un poco así. Mi familia aún no lo entiende. Creen no, que es impresionante. Oh, mira, ya te amo, impresionante. Qué coraje, qué valentía. ¡Wow! Sí, realmente fue una decisión muy difícil, Carlos, y de vez en cuando todavía la loca de la casa me dice, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Pero vuelvo a poner en claro mis objetivos y lo que quiero para nuestro futuro y sé que fue la mejor decisión. ¡Qué hermosa historia! Oye, impresionante, y yo no sé si me has oído que yo le atribuyo el cambio de mi vida a un profesor. Sí, has oído esa historia, que fue un profesor quien me ayudó a mí a ver, no el desgraciado del Davis, que era el muchacho más complicado y difícil, sino la persona que soy, ¿cierto? Y, que yo no la veía por ningún lado. ¿En qué cursos enseñas? Este año estoy en octavo, Carlos, y justamente, digamos, como tú dices, cuando yo sea grande yo quiero ser como tú, ver tú cómo tocas tantas vidas y a veces yo creo que no estás enterado de cuántas personas has ayudado y digamos yo poder desde mi profesión, ahora como docente, así sea a un niño, llegarle de alguna manera, para mí es el camino que quiero construir. Entonces la verdad yo estoy muy contenta, aunque sí, a veces mi familia me recrimina un poco la locura que hice, pero me siento tranquila y feliz. Y con todo el apoyo de él, que él fue quien me ayudó, porque sí tenía la duda, pero digamos teniéndolo a él como el soporte y como el apoyo, es mucho más fácil tomar decisiones a veces en conjunto que uno solo, ¿no? Qué hermosa historia, de verdad, porque no solamente lo hiciste, sino que encontraste en José Miguel ese apoyo para esa decisión no convencional. Pero fíjate, mantener tu visión de lo que te llena, pero también mantener tu visión de inversionista, porque a veces nos da, no, voy a seguir mi misión, no me importa la plata y pero estás manteniendo el balance entre tomar el camino para llenar tu corazón y lo que tú quieres, aunque no sea lo lógico, tener tu visión de construir el futuro financiero que tú quieres para ti y tu familia. Y Carlos, yo quiero agregar algo, bueno, son muchas cosas, digamos, desde la historia de Tatiana para llegar a ese punto. Una de las cosas también que me imaginaba cuando dijo que yo era el apoyo y ella es el apoyo para mí, es como que estamos, no es que yo sea la vertical, sino que ella se apoya en mí, yo me apoyo en ella y entre los dos, digamos, crecemos y vamos surfeando como esas olas que pasan en la vida. Y también, digamos, que a pesar que es una industria muy buena la petrolera, también, digamos, con los que uno se rodea tienen unas costumbres o unas maneras de vivir que a veces no son como ideales, son de gastar mucho porque tienen poco tiempo. Entonces digamos que a pesar de todo eso cambia para tener una vida mucho más cercana a la familia. Entonces ese cambio de mentalidad, el empezar a pensar en fuentes de ingreso extra, porque ella también fue profesora para extranjeros, ella dictaba español para extranjeros, como maneja muy buen inglés, entonces lo hacía, después concursó en el magisterio, quedó, fue la mejor y ahí está en ese camino que yo me siento súper orgulloso y afortunado de estar al lado de ella. Uy, qué hermoso. ¿Y tú qué haces, José Miguel? Yo soy formación también de ingeniero industrial de la UIS. A partir, digamos, de mi graduación empecé a emprender. Formé con un amigo mío una empresa que se llama Weekend Santander, ahorita es Weekend Colombia, y básicamente era una agencia de viajes y logramos destacarnos bastante bien a nivel digital. Todo lo manejábamos a distancia, vendíamos turismo, al principio muy enfocado en el departamento de Santander y ya digamos que ha crecido y se está expandiendo digamos a otras regiones de Colombia. Justamente en diciembre del año pasado me salí de este proyecto, llevaba 7 años, incluso yo quería pagar la mentoría para poder hablar contigo porque hay momentos en que la loca de la casa no sabe qué
qué hacer, y yo pues venía algunas veces considerándolo y necesitaba pues ese mentor o alguien que lo escuchara, que pudiese darle a uno como un norte. Al final me dejé llevar por el instinto, una decisión que no consulté con mi esposa, bueno, mi futura esposa, mi prometida, y que ahora pues digamos siento que voy también nuevamente por el camino correcto y me siento también bastante más tranquilo, haciendo las cosas bien. Bueno, entonces cuéntame, José Miguel, ¿qué estás haciendo? Ahorita tengo un proyecto, se llama Vínculo Vivo, es una plataforma que busca recomendar experiencias y productos para parejas específicamente, y pues tengo todas las expectativas que nos pueda ir muy bien. Genial. Bueno, cuéntame, ¿cómo era la situación financiera de ustedes antes de entrar al programa? Antes de entrar al programa, nosotros no vivíamos juntos, entonces cada quien vivía con sus papás, manejábamos cada uno su dinero. Yo siempre he sido muy organizada con mi dinero en cuanto al ahorro, gracias a mi mamá. Entonces yo sí alcancé a ahorrar una suma considerable de dinero, pero no sabía para qué. O sea, yo ahorraba dinero, pero no sabía para qué. Solo lo guardaba y lo guardaba. Y en el caso de José, No, pues yo realmente nunca he guardado dinero, ni nunca he ahorrado nada. Tú eres el que se inventa los negocios. Sí, El sí, que no, es los millones, así era yo. y no, yo Exacto. soy el ilusionado y ella es la que aterriza. Sí, sí, Esa sí, pero pareja, digamos. es buen equipo, Sí, eso te nosotros resume. hemos escuchado en los podcasts y sí, nosotros nos identificamos con muchas parejas que han pasado, pues nosotros éramos fieles oyentes de tu podcast en Spotify, y sí, ese soy yo, digamos, el que no ahorraba, digamos que me quedaban 100.000, 200.000, 500.000 y buscaba en qué podía gastármelos y esperar al otro mes y nuevamente lo mismo. Entonces, Entiendo. la formación en el curso fue buenísimo. Bueno, ¿cuántas puertas tienen ahora? bueno, en este momento, Carlos, tenemos el apartamento donde estamos viviendo. Este lo adquirimos en el 2022, que fue el año que hicimos tu curso. El año pasado conseguimos un local y este año estamos en proceso del siguiente apartamento. Vamos a ver si podemos cerrar el negocio para nuestra tercera puerta. Y así casi que cumpliríamos el reto del inmueble al año. Sí, porque llevamos uno 2022, uno 2023. Estamos buscando el de este año. Nosotros también, digamos, dentro de los pensamientos limitantes que teníamos, decíamos, pues imposible. Eso, lo que nosotros escuchamos, no es que los que lo hablan, sí, es que tienen plata, pero nosotros no, porque yo con el emprendimiento me ganaba más o menos 1.500.000, que es salario mínimo aquí de Colombia, y ella también en ese momento, antes de ser profesora, pues los ingresos no eran tan estables porque también estuvo... Yo renuncié a mi trabajo y empecé a trabajar con mi papá. Recibíamos cada uno un salario mínimo y digamos que de ahí fue donde pudimos arrancar. Entonces, no éramos un poco escépticos de que con salarios mínimos nosotros pudiéramos llegar también, o sí, cumplir la meta de un inmueble al año, pero por supuesto ya no pensamos así. Hemos mejorado un poquito los ingresos, pero Carlos, como mi compañero está emprendiendo, entonces nuevamente estamos, digamos que en un receso económico. Yo me voy a permitir hacer una sugerencia y es la siguiente, porque yo fui como tú toda mi vida y eso es como vivir en el cielo y en el infierno al tiempo, ¿cierto? ¿Tú sabes por qué? Porque la incertidumbre, la escasez financiera y al mismo tiempo la aventura, la adrenalina, la creatividad, ¿de acuerdo? Yo te voy a hacer una sugerencia. Crear una empresa es fácil, mantenerla y crecerla es muy difícil. Entonces yo te voy a proponer que busques un empleo y entra a trabajar y utilices tu tiempo libre para crear tu emprendimiento sin endeudarte. Mira, el objetivo es crecer y puedes tener la aventura, pero al mismo tiempo la seguridad. ¿Qué te parece? Te la compro totalmente, porque siento que yo puedo ser muy eficiente, digamos, tengo un equipo de profesionales que ya están en el proyecto muy buenos, excelentes, y si yo me sé gestionar bien el tiempo, podría coordinar el equipo en horarios extra y poder tener ese ingreso fijo. Pero digamos que la mentalidad mía siempre emprendedor, porque no he todavía tenido como el primer empleo. O sea, me gradué, digamos, en el 2017, emprendí con el proyecto de Weekend Santander, eso es lo que yo me salí, y ahorita estoy pues con la pasión de emprender, pero creo que si puedo lograr un trabajo, sobre todo cercano aquí en Piedecuesta, y tener como unos ingresos fijos, sería también muy positivo. Y una pregunta, ¿y ya este proyecto se paga sus gastos? No, es que empezamos más o menos el 15 de febrero, o sea, no he cumplido casi ni el mes del proyecto porque
estuve estudiando. O sea, una de las cosas que he escuchado de ti es la primera inversión pues en uno mismo, que esa es la mejor inversión. Entonces yo después de que salí fue a estudiar un poco de finanzas, a estudiar modelos de negocios, estudiar temas de inversión en startup. Entonces todo esto empezó a hacer que construyera la idea de negocio que ya estoy empezando a ejecutar, y pues estoy contando con varios empresarios que me han dado como la oportunidad de vincularse a nuestro proyecto. El dinero está saliendo porque él vendió su parte de Weekend Santander y recibió unos ingresos, y de ahí se está financiando este nuevo proyecto. Otra cosa que no hemos hablado de la puerta, pero compramos un lote. Ahí es una historia pues paralela. Tenemos un lote que resulta que mi papá pues tenía unas deudas y iba a salir del lote para pagar las deudas. El lote pues claramente vale más comercialmente que lo que valen las deudas, pero se nos ocurrió con mis hermanos poder nosotros asumir las deudas de mi papá y nosotros quedarnos con el lote y quedar pues ya escriturado para los tres. Entonces ya lo que hicimos fue dividirlo, entonces nos quedamos con un lote bien interesante en la Mesa de los Santos, que es una región buena aquí en Santander. ¿Eres socio de tus hermanos o ya dividieron cada uno? Es con escritura, sí. ¿Cada uno tiene una parte ya o son socios? Cada uno tiene una parte. Pero mira, lo que yo te quiero sugerir es lo siguiente. Y mira, y en última mi sugerencia es para que ustedes las hablen los dos, porque ustedes saben más los particulares. Pero yo lo que haría es que, yo me acuerdo cuando yo compré una casa en Washington en el 2004, que valía $800,000 con $1,000 que tenía una caja de zapatos. Yo vivía en una casa que había comprado con arriendo con opción de compra que valía por ahí. Yo la compré en 180 y valía como 400,000, pero yo no la había vendido. Entonces yo la compré, la otra, y la hipoteca que yo pagaba en la casa esta donde viviera como $2,000, no recuerdo los números precisos, iba a pagar como 3 veces más. Entonces yo pensando, ¿cómo puedo comprar esta casa sin aumentar mi pago mensual, cierto? Y lo que hice fue subarrendar un pedazo de la casa grande, la que yo iba a vivir, y eso me permitió vivir en una casa increíble pagando lo mismo, pero me puse esa regla. Entonces lo que yo te sugiero es, mi presupuesto es esto, ¿cómo puedo hacer mi negocio sin que yo tenga una carga mensual que no pague el negocio o que no venga de mi bolsillo? Porque tú le vas a poner al negocio una condición y realmente de esa manera tú no te vas a comer tu patrimonio y ya invertiste lo que invertiste, porque lo que pasa es que con las empresas se comienza, ya que le emití esto, solo me falta el 20 para esto y termino eso en un lío, porque ya cómo voy a dejar acabar, no, me voy a poner esta regla, necesito estos 2 empleados, bueno, entonces les pago por horas, son freelance, les pago comisión sobre lo que vendamos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque si no, yo lo que termino a veces es trabajando para buscarles trabajo a mis empleados, ni siquiera para la plata, ¿me explico? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto sin que tenga que meterle un solo centavo? Así comience de a poquito y el mismo cuero me dé para sacar las correas. Entonces te pones esa regla y dices, voy a dedicarle tanto tiempo y voy a dedicarle este recurso. Ya lo que le metí es esto, listo, eso es. Es como si no tuviera lote, no tuviera ingresos de sueldo, nada. Porque tu emprendimiento va a ser una posibilidad de crecer, que el objetivo es crecer financieramente y crecer con el talento que tienes, y a lo mejor para ti es mejor negocio. Bueno, entonces voy a emplearme en ese tiempo con una startup para ayudarles a enseñar, a hacerles lo que yo hago y me pagan $5 millones mensuales. Y yo trabajo 2 horas o 3 horas. Y entonces haces lo que tú quieres con otras personas que tienen a lo mejor los recursos, la estructura o la disposición de hacerlo sin que tú tengas que arriesgarte innecesariamente. ¿Me explico? Porque lo que yo veo es que tú eres inquieto y creativo y quieres hacer cosas diferentes. Perfecto. Hay mucha gente que paga por eso. Mira y ponte la regla. ¿Cómo puedo hacer para ayudarle a otras personas con eso? Y a lo mejor, y te voy a decir algo todavía más audaz. Mira, hasta trabaja gratis para otras personas. Porque tú eres un nerdo y es como yo, a mí me pagan por hablar, pero si no me pagan también hablo, ¿me entiendes? Mira,
25 centavos y puedo hablar como 3 días, porque es mi pasión, me gusta comunicarme con la gente y está perfecto. Entonces, ¿cómo haces eso sin que te cueste? Como ir al gimnasio, yo voy porque yo quiero, porque me gusta, porque me siento bien, porque siento creativo, perfecto, pero no quiero competir con Airbnb, no quiero, porque es demasiado, ¿me explico? ¿Cómo lo puedo hacer de una manera divertida y gratis? ¿Qué te parece? Genial, esto era sobre todo lo que queríamos, pues uno, contar la historia, pero también ser muy vulnerables, como usted dice en sus charlas, para poder recibir como todo ese feedback, porque estamos hablando con una persona con mucho conocimiento y que le ha ayudado a cambiar la vida a muchas personas. Entonces lo mínimo que yo debo hacer ahora es escuchar y adaptar, digamos, estas recomendaciones a mi vida. No, y además es que he sido estúpido e idiota demasiados años, entonces tú tienes un maestro en estupideces, en idioteces, y para que tú digas, bueno, entonces voy a tomar esta distancia, voy a hacerlo de esta manera, va a ser mi hobby. Mira, y te voy a decir esto, tú sabes, soy abogado, fui industrial, fui empresario, y esto que hago, que ahora me da mucho dinero, era mi hobby. Ay, pero ¿usted qué hace ahí hablando? Parece un cura, parece un pastor. ¿De qué? Más bien venga, ¿cierto? Pero a mí me encantaba eso. Y hasta que encontré la forma. Y eso me cambió la vida. Pero en últimas, yo durante décadas trabajaba ganándome la vida. Es más, yo ganaba en otras cosas y le metía a mi negocio los cursos. Y le metía tiempo y todo. Pero eso después me empezó a dar. Pero yo ahorita no le hubiera metido tanta plata como le metí. Pero ha sido algo que yo me he enfocado en que lo fundamental sea mi talento. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer eso con mi talento? Y eso te va a obligar a ser más excelente, porque no vas a estar subsidiando tu proyecto, ¿me explico? El feedback que vas a recibir es que si estás diciendo una pendejada, a nadie le importa esa pendejada. Pero si tú tienes 3 empleados a que les pago, pero ¿cómo eres de inteligente? No, pero es que es muy bueno lo que estás diciendo, ¿cierto? Porque obviamente... Es el jefe. ¿Me explico? Entonces tu mamá también seguro te dirá que está muy bien y todo eso, ¿cierto? Pero lo importante es que te ponga la prueba ácida. Imagínate, ¿cuánto te puedes ganar mensualmente trabajando? Yo creo que sí, más o menos la cifra que usted da, unos 5 millones de pesos en startup. Imagínate, y si te ganas 5 millones, son 60 millones de pesos al año. ¿Y cuánto te estás ganando tú, Karen? Estoy ganando aproximadamente 3 millones. Lo que ustedes van a hacer es multiplicar sus finanzas, o sea, prácticamente por 3, ¿o no? Dos veces más tu ingreso y menos lo que estás gastando, o sea, que realmente les va a cambiar la vida financiera con eso. Entonces, si ustedes están viviendo con 3 millones ahorita, ¿con cuánto están viviendo los dos? Bueno, debido al negocio que él hizo, digamos que él está recibiendo un salario de la empresa anterior de 1.500.000, más mis 3 millones son 4.500.000, que es con lo que estamos... ¿Pero cuánto gastan? ¿Los 4,5 millones? No, nosotros somos muy juiciosos, Carlos, eso también lo aprendimos de ti. Tenemos un Excel donde anotamos todos los gastos, tenemos nuestro ahorro, que es lo primero que sacamos, y que es del 25%. Y el resto, sí, más o menos, nos estamos gastando como 3 millones. Entonces, vamos a decir, si gastan 3 millones y se están ganando 4,5, ¿cierto? Sí, señor. O sea, que están ahorrando 1.5, más o menos, ¿sí? Sí, eso es. Y si después viene José Miguel y se va a ganar 5 millones mensuales, más el 1,5 millones que tienes, mientras porque tanto, me va a seguir llegando. 5 millones, pero en últimas van a tener la capacidad de ahorrar 6.5 millones mensuales. Vamos a quitarle los impuestos y todo, vamos a decir 5.5 mil, o sea, van a multiplicar de 1.5 a 5.5. ¿Qué tal eso? O sea, de la posibilidad de ahorrar 1.5, que es lo que estaban ahorrando, 1.5 por 12 son 18 millones. Ahorrar 6.5 por 12 son 78 millones. ¿Qué tal? Excelente. Otra cuota. Lo del inmueble al año se les queda. Se nos queda corto. Un inmueble, eso eres tú que eres mediocre. Un inmueble. Es muy fácil. ¿Entienden eso? Pero fíjate esto, yo les puedo garantizar eso. Con lo que yo te estoy diciendo, José Miguel, lo que tú haces no es fácil de encontrar en el mercado si tú encuentras cómo empacarlo para una empresa. Eso te va a permitir ganar
10 millones mensuales o más. Porque ahorita tú vas a comenzar tu empresa, entonces tienes que buscar mercadeo, tienes que buscar contabilidad, Jurídico, administración, programación. oficina, todo. Si tú y tu talento de crear va a ser un porcentaje de 100, va a ser 25 porque todo lo demás es apagando incendios. Si tú te enfocas, bueno, voy a ayudarle a esta empresa, por ejemplo, te voy a decir este negocio, si tú vas a donde la empresa de donde dejaste de trabajar, que ya tiene clientes, que ya tiene una estructura y le dices, mire, ¿por qué no nos aliamos? Y yo le doy la estructura y usted hace esto y me paga esto o hacemos esto, ¿qué posibilidades hay? En la empresa en la que estaba, yo creería que está la posibilidad, o sea... O una empresa parecida, me explico, ya conoces el mercado, tú tienes una estructura en la que le puedes dar un producto adicional a una empresa parecida y esa es la alianza. Claro. ¿Qué me importa? Yo no voy a ser el dueño, pero a lo mejor soy aliado, soy asociado de esta parte, ¿cierto? Me gano una comisión. No, yo no. Entonces yo lo que quiero es un porcentaje de esto. Y esa es la estrategia. Y ponte la meta. Otro desafío que te voy a poner y es que traduzcas de pesos a dólares. Así ganes pesos, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que yo salí en el 77 de la universidad y el dólar valía como 100 pesos. Entonces yo dije, ahora mis ingresos los voy a medir en dólares y quedé ahí ganando como 15 dólares mes, porque no era nada. Pero yo dije, voy a ganar 10,000 dólares mensuales, voy a ganar 15,000 y me empecé a enfocar. Obviamente no de un momento para otro, pero empecé a cambiar mi mentalidad y aplicando lo que hablamos de las casas, de los números y todo a los negocios y creando presupuestos independientes y te vas a dar cuenta que tu visión se va a abrir de una manera increíble. ¿Tú hablas inglés? Yo no. Esa es la meta. Otra tarea. ¿Sabes a qué edad yo aprendí inglés? Aprendí a los 35 años. Ah, no. Estamos iguales. Exactamente. No, tú estás más joven que yo, tú tienes 30. Imagínate. Entonces, mira, una cosa que podrían hacer es que se van 2 meses a estudiar inglés. Bueno, tú hablas inglés, Karen, ¿cierto? Entonces, tú vas a tomar un curso de matemáticas en algún lado, busca cómo te consigues una beca o algo para ir a tomar un curso y mientras tanto se le pega ahí el pegado, ¿sí? Y va y hace un curso de inglés y se quedan 3 meses, ¿de acuerdo? O haces ahorita que estás comenzando. Mira, eso es una inversión espectacular. Busquen algo, un intercambio tú como profesora, por ejemplo. Me imagino que hay programas de eso, ¿cierto? Sí, los hay. Y además profesora de matemáticas se la rapan, me imagino, ¿cierto? Entonces busca un intercambio, tú puedes tomar eso y te le pegas y pueden hacer lo mismo porque pueden buscar teletrabajo y simultáneamente estudian. Es que uno puede hacer todo en la vida si lo piensa y lo planifica, ¿o no? Sí, totalmente convencido. Si está aquí en la mente es posible de realizar. Y justamente lo estábamos pensando, pero pues no tan así. Por ejemplo, el intercambio, o sea, yo decía, ¿cómo poderme ir a estudiar inglés en otro lado para aprender mucho más rápido, acelerar el proceso? Pero veíamos de pronto que por ahorita, por el trabajo de ella, pero sí hay maneras, metodologías y súper bienvenido todas esas recomendaciones, Carlos. Muchas gracias. Bueno, Karen, ¿qué posibilidad hay de que tú puedas conseguir un intercambio? Es muy posible, Carlos. De hecho, que días estábamos como en la bienvenida de los profesores nuevos y hablaron que justamente el Ministerio de Educación tiene convenio con Corea del Sur para hacer intercambio de profesores. Entonces, sí lo pensé. Lo que pasa es que, pues, justo este año estoy haciendo la maestría porque también es una oportunidad de mejorar mis ingresos de una manera sustancial. Sí tengo maestría, entonces estoy dedicada este año a terminar la maestría, pero yo de hecho se lo comenté a él que tan pronto terminara la maestría, mi objetivo iba a ser hacer un intercambio, porque si lo hago con el Ministerio de Educación, no me tengo que desligar, sino que ellos me dan una licencia, me pagan por irme, me pagan la estadía, entonces sería una oportunidad maravillosa. Entonces, bueno, y además eso no lo vas a lograr de un mes para otro, es algo que tienes que planear. Entonces, mientras terminas su maestría, pueden hacer el plan en el que todos los encajen, ¿no les parece? Y además en Corea, espectacular para que consigas trabajo en lo que tú estás haciendo, ¿no? Mejor dicho, si quieren más que le piquen pasto, ¿no? Así se dice, papá. ¿Sí o no? Sí, no. La verdad, Carlos, estamos muy felices porque nosotros sentimos que desde que cambiamos el chip, desde que estamos como enfocados, la vida nos sonríe y nos muestra las oportunidades,
nos va dando como lo que quisiéramos hacer. De repente aparece, por ejemplo, lo del intercambio. De repente en esta charla dicen, bueno, y el Ministerio de Educación tiene estos intercambios para docentes, y nos llegó. Y justo nos salió, digamos que este podcast contigo, entonces estamos como muy contentos de que el universo nos está sonriendo y que las cosas nos están saliendo pues maravilloso. Entonces más imposible, sería ser desagradecidos. Bueno, y a ti que estás viendo o escuchando esto, te quiero decir, mira cómo todo lo que tú quieres en tu vida lo puedes lograr. Hoy estaba hablando con un amigo de los sueños, porque voy a hacer mi triatlón, y hace un año yo no había sido deportista. Y ahora me siento deportista, ¿cierto? Y le decía a mi amigo, ¿cuántos sueños que uno tiene los deja, los mete en el cajón, como si fueran imposibles para uno, cuando ni siquiera les ha dado la oportunidad? Yo no estoy llegando a triatlón de un momento para otro, ni estoy diciendo a Karen que consiga su intercambio de un momento para otro. Les estoy diciendo que se propongan ese sueño. Y en la medida en que yo me comprometo con mi sueño, si yo tengo claro el qué, mi mente encuentra el cómo. Entonces, ¿cuáles son esos sueños que tú puedes sacar del cajón y comprometerte con ellos? Y que encaje eso. Mira cómo lo encajas en tu vida con todo lo que tú quieres, porque puede funcionar de esa manera. La única manera que no funciona es cuando yo me pongo con la loca de la casa en impaciencia o se me mete la bruta que tiene que ser de esta manera, sino que yo lo pongo, obviamente pongo las reglas, como hablamos con José Miguel, quiero que sea así y así, pero le doy tiempo y le pongo trabajo y busco opciones, y te darás cuenta que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.